Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Hoy nuevamente, conectados a través de la tecnología, vamos a pasar a desarrollar nuestra sesión número 2 de Historia Universal. Y esta vez vamos a tocar el tema, el proceso de hominización. Esto es muy importante en el contexto de la Historia Universal que estamos empezando a estudiar, porque vamos a conocer de dónde viene el ser humano, ¿ya? No es esa famosa frase, que es muy popular, donde decimos que el hombre desciende del mono. No. El hombre no desciende del mono, porque hoy en día hay primates, hay chimpancés, hay diferentes especies de mono, pero no por ello podemos decir que descendemos de ellos. No, tanto los seres humanos como los monos actuales somos una especie de primates, que tenemos un antepasado común, eso sí, nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que nosotros vamos a conocer, el proceso de hominización. Pero, definiendo también, ¿y qué llamaríamos hominización? ¿Qué sería para nosotros la hominización? Bueno, la hominización es el proceso por el cual estos primeros primates, hace más de 22 millones de años, a través de un proceso evolutivo y selectivo, como lo decía Darwin en su teoría de la selección natural, son los que se adaptan al cambio y llegan a convertirse a lo que hoy se conoce como el ser humano. Entonces, el proceso, el desarrollo, las etapas en que estos homínidos empiezan a convertirse en seres humanos es lo que llamamos etapa de hominización. Pero para eso tenemos que situarnos cronológicamente en el tiempo, tenemos que retroceder 22 millones de años atrás. Específicamente nos vamos al continente de África. África, que es considerado el continente que es la cuna de la humanidad. Hace 22 millones de años, África era una selva tropical. El clima, la flora existente, la densa vegetación, hacía que dentro de este continente africano sea como un paraíso, donde coexistían diferentes especies, vivían de lo lindo. Dentro de estas especies habían algunas clases de primates, como los monos de hoy en día, que desarrollaban su vida cotidiana en las copas de los árboles, sin tener la necesidad de bajar, porque todas sus necesidades, toda su alimentación, estaban acá, en su hábitat natural. ¿Y cuál era su hábitat natural? Estar en los árboles. No solamente para recoger frutos, para vivir ahí, sino también se defendían de los peligros existentes en el llano. Recuerda, no eran las únicas especies, había muchos depredadores. Entonces, ¿cuándo cambia esto? ¿Cuándo este primate empieza a bajar al llano? Bueno, es que todo ocurre, hay algo que empuja al primate a esta aventura de bajar al llano e iniciar su proceso de hominización. ¿Y qué es lo que lo empuja? No es porque a ellos les haya nacido, bueno, está muy bonito arriba, vamos a investigar, vamos a ver qué hay más allá. No, nada de eso. Incluso ni siquiera podían pensar. Ocurre algo, la naturaleza cambia, ocurre un cambio climático hace 5 millones de años. Este cambio climático hace que esta África densa, de gran vegetación, se convierta en una sabana herbácea, en un espacio geográfico donde la vegetación va decayendo, va bajando, y esto produce de que ya no sea la misma flora, ya no haya frutos, ya no haya alimentación, y entonces es acá cuando el primate va a tener el instinto de supervivencia, y este instinto de supervivencia va a hacer de que ellos bajen de la copa de los árboles y se aventuren al llano, bajen a la tierra para proveerse de alimentos. Entonces, cuando el primate baja a la tierra, ocurre algo, un hecho histórico muy importante dentro de la vida del ser humano. Hace una acción que va a cambiar
la vida, el destino de toda esta especie, de toda esta clase de homínidos. ¿Saben qué cosa hace? Se pone de pie. ¿Por qué digo que se pone de pie? Porque es un primate, acostumbrado a dar en 4 patas, acostumbrado a saltar, a irse, caminar entre los troncos, utilizando sus 4 extremidades. Cuando baja a la tierra, por necesidad, se pone erguido y se pone de pie. Empieza a convertirse en un homínido bípedo. ¿Y por qué se pone de pie? La necesidad también lo empuja, ya que el llano es desierto, tiene que ponerse de pie, hay una escasa vegetación, tiene que ponerse de pie para mirar su horizonte, para ver en dónde está la alimentación, pero a la vez también para protegerse, en dónde están los depredadores. Entonces, toda esta necesidad hace que el primate se ponga de pie y empiece a caminar. Lógicamente que al comienzo no va a dominar esta postura, porque miles y miles y miles de años ha estado acostumbrado a andar en cuatro patas. Este es un proceso largo, por eso se llama proceso de hominización, proceso de diferentes cambios, donde el primer homínido poco a poco se va a desarrollar hasta convertirse en el hombre que hoy somos. Y ya que estamos hablando de los homínidos, el primer homínido, la primera clase de homínido que baja al llano es el Australopithecus. Hay que aclarar que no es la única especie, hubieron como 8 o 9 especies de Australopithecus. Hoy vamos a estudiarlos de una manera general, ¿ya? Entonces, vemos que el primer bípedo en estar de pie, en caminar en 2 patas por la tierra, se le va a llamar así Australopithecus, y podemos ver el cráneo de un Australopithecus. Si se dan cuenta, tiene desarrollado la parte de la mandíbula, pero la parte del cráneo está abajo, es corto, es pequeño. ¿Por qué? Porque no vivían pensando qué es lo que van a hacer, no, simplemente vivían por instinto, por el sentido de supervivencia, lo tenían todo a la mano, y como tenían todo a la mano, esta parte del cráneo, el cerebro, no se desarrolló tanto. ¿Cuándo se va a empezar a desarrollar? Cuando empieza la dificultad ecológica, la necesidad de buscar alimentos, de salir y de crear a la vez materiales, y de comer esos nuevos alimentos, porque sus alimentos eran frutas, vegetales. Comer carne va a hacer de que poco a poco el hombre cambie, fisiológicamente y también cognitivamente, ¿no? Entonces, eso sería la característica más importante del Australopithecus, ¿no? Primero homínido en ponerse de pie. Tenía una estatura aproximada de 1,30 m, 1,5 m. Quería compartirte acá la noticia de un Australopithecus hallado en 1974 por el arqueólogo Thompson. Se halló en Etiopía y son los restos, los huesos completos de un ejemplar verdadero de un Australopithecus. Cuando dataron los huesos, efectivamente pertenecía a hace 5 millones de años, y los huesos son de una mujer, de una especie femenina, y la llamaron Lucy. Cuando esta noticia salió fue un boom, ¿no? Acá también he pegado la noticia, y esto es la recreación de manera digital, cómo sería la Australopithecus Lucy. Si nos damos cuenta, es prácticamente un chimpancé, ¿no? Acá quería mostrarte un poquito, explicarte, vamos a meternos en el área de anatomía. No soy un experto, pero de manera general, vemos las diferencias cuando estos primates están en las copas de los árboles. El estar ahí, el cuerpo se adapta al medio en que viven, ¿no? Entonces, su característica fue sus brazos, las extremidades superiores largas y las extremidades inferiores más cortas. Lógicamente que todo el peso caía en sus brazos, las extremidades superiores,
Pero cuando empieza a ponerse de pie, a caminar en dos patas, a ser bípedo, va a cambiar todo eso, ¿no? Entonces las extremidades superiores se acortan y lo que se alarga van a ser las piernas, las extremidades inferiores. ¿Y por qué las piernas? Porque va a sostener el cuerpo, la columna erguida y el cráneo, ya no va a estar así, ahora va a estar erguido. Esa es la fisiología anatómica del hombre de hoy, ¿no? Del cambio Pithecus a bípedo. Pithecus, 4 patas, a bípedo, 2 patas, ¿no? Si reflexionamos un poquito sobre este gráfico, nos damos cuenta cómo es la naturaleza de Sanger, ¿no? Y esto también da crédito a la teoría de Darwin, la famosa teoría de la evolución, que el hombre, la especie viva, siempre se adapta al medio, y los que llegan a vivir son los más fuertes. Aquel que no se adapta al nuevo medio es aquel que fracasa y que muere. Darwin llamó a esto la famosa selección natural. Es la naturaleza quien selecciona a las especies que van a seguir viviendo y a través van a seguir mejorando en la especie. Pero no quiero meterme en el área de la anatomía, de la biología, sino explicarte de una manera general. Otra especie de homínido, ya pasaron los años, aproximadamente 2,3 millones a 1,8 millones de años, aparece el homínido, el Homo habilis. ¿Y por qué se va a llamar Homo habilis? Porque es el hombre hábil. ¿Y por qué hábil? Porque va a ser el primero en utilizar herramientas, va a ser el primero que va a buscar algo con que ayudarse, algo con que matar, con que raspar. Entonces, a este hombre, el Homo habilis, se va a caracterizar por eso, ¿no? Algo curioso de este homínido es que aparte de ser ya bípedo y perfeccionando su postura, va a haber un cambio. El cráneo va a tomar una forma muy distinta al Australopithecus. El cráneo va a empezar a alargarse y a profundizarse un poquito más en la parte del cráneo, que es donde lleva el cerebro. Por eso, Homo habilis, el hombre ya está empezando a desarrollar esa facultad de inteligencia que lo va a hacer transformar, cambiar la naturaleza a su favor. No solamente adaptarse al medio, sino conquistarla y transformarla. Pero no solamente el cambio fisiológico es en la cabeza y en la postura, también es en las extremidades. Tengo un dibujo acá para que me puedas entender mejor. Observa. Vemos, esta es la mano del Australopithecus. Cuando llega el Homo habilis, mira la evolución, cambia. ¿Y cuál es el cambio más notorio que vemos? El pulgar. ¿Sí? Cuando se desarrolla el pulgar en el Homo habilis, le da la capacidad de utilizar esas extremidades para agarrar cosas. El pulgar nos sirve a todos como una especie de pinza. ¿Ya? Con este pulgar podemos agarrar cosas. Y el Homo habilis empieza a construir sus primeros materiales, ¿no? Bueno, lógicamente no vayan a pensar que algo grande. Simplemente sus materiales van a ser objetos de piedra que en un principio solamente las van a chancar entre ellas para poder ayudarse en la vida cotidiana, en lo que hacen rutinariamente. Vamos hasta el homínido, hasta el Homo erectus, que aparece aproximadamente hace unos 1,8 millones de años. Y el Homo erectus, como su mismo nombre lo dice, es el hombre que ya se adaptó completamente a la postura de caminar de pie, de caminar de dos patas. El Homo erectus, la característica principal de este hombre
es que no solamente ya agarró la capacidad de caminar bien, va a mejorar las herramientas, sus materiales de trabajo, pero es en esta época y donde a ellos se les da este título de haber sido los que hallaron, los que descubrieron el fuego. Cuando el Homo erectus descubre el fuego, es la revolución, ¿cómo podríamos llamarlo? A ver, el descubrimiento más grande que va a influenciar en los demás homínidos, en los demás hombres que van a venir después. Porque a través del fuego, ellos van a empezar a cocinar sus alimentos. Y cocinar sus alimentos implica alimentarse mejor. Y cuando se alimenta mejor, se va desarrollando también corporalmente, fisiológicamente mejor, más fuerte, más salud. Va a crecer los años de edad en los cuales va a habitar en la tierra. Pero también todo este mejoramiento de la alimentación va a hacer que la masa cerebral se vaya desarrollando cada vez más y siempre a su propósito. Pero no solamente el fuego le servía para cocinar sus alimentos, también lo utilizaban para protegerse de las grandes bestias. Con el fuego alejaban a los depredadores, y en épocas de frío les servía también para calentarse. El Homo erectus va a ser el primero también en salir del valle del Rift, de donde ellos habitaban, en la parte de África, y va a salir hacia las zonas de Asia y poco a poco poblar las partes de Europa. Entonces, las características del Homo erectus es que desarrolla bien al 100% su capacidad de caminar, ya la maneja. Es el primero en salir del África hacia distintos lugares, empezando por Asia. Es el primer hombre que confecciona sus propios materiales. Y todo esto va a ocurrir en el tiempo llamado, para ubicarnos cronológicamente, en el Paleolítico inferior, ¿no? Estamos acá, en este tiempo, Paleolítico inferior, todo etcétera, ¿no? Vamos ahora con otra clase de homínido, el llamado Homo antecesor. El Homo antecesor, como su mismo nombre lo dice, es la especie de homínido que va a anteceder a la clase de Homo sapiens, que ya es el hombre más actual, que es el Neandertal y el hombre de Cro-Magnon. Este va a ser su antecesor. Va a ser el eslabón del cual parten estos dos Homo sapiens, estos dos hombres pensantes. A la vez, este Homo antecesor, su antecesor de este hombre fue el Homo erectus. Entonces este antecesor aparece en Europa, ¿sí? Y fue descubierto recientemente, en el año 1994, en unos yacimientos de España. Bueno, acá me he olvidado de poner los datos, pero ya los voy a poner en la descripción del video. Entonces, este es el antecesor de los sapiens que van a venir a continuación. Vemos acá otra imagen que ilustra mejor eso, ¿no? Tanto el Neandertal como el sapien, el Cro-Magnon, salen de esta especie llamado Homo antecesor. Y estas dos clases de especies, no es que el sapien viene del Neandertal, no, sino que son dos clases de especies humanas distintas, diferentes. La primera que salió fue el Neandertal y después el sapien. Y va a haber diferencias entre ellas, ya lo vamos a ver. Características más importantes de este hombre es que ya la facción, la estructura de su cráneo ya es más humana. Es más humana, es más pensante, fabrica sus herramientas, las mejora, las perfecciona a través de ella
sus técnicas de caza, de pesca, habita en cuevas, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir? Es el primer hombre en tener una concepción religiosa, porque va a enterrar a sus muertos siguiendo algunos ritos. Pero lo curioso es que cuando este hombre, que era más fuerte que el Sapiens, más fuerte, más robusto, más tosca su facción humana, estaba habituado para vivir en esta era, en este tiempo glacial. Y cuando termina este tiempo glacial, curiosamente también el Neandertal desaparece. ¿Recuerdan lo que les había dicho acerca de la teoría de Darwin? Que toda especie viva que no se adapta al medio es una especie que tiende a desaparecer. Y esto confirma, ¿no?, lo que nos decía ya Darwin. Entonces, salido de la escena, el hombre de Neandertal, llegamos así, y llegamos hasta el hombre sapiens sapiens, o también llamado hombre de Cro-Magnon. Con la llegada del hombre de Cro-Magnon se termina el llamado proceso de hominización. El hombre de Cro-Magnon vivió paralelamente, contemporáneamente al Neandertal. Mientras los Neandertal se extinguían, es donde surge la figura del Cro-Magnon. Ellos, aparte de trabajar la piedra, van a trabajar también con los huesos. Van a ser quienes conquisten definitivamente la naturaleza, quienes la transformen para su beneficio. Van a ser ganaderos, van a ser grandes cultivadores, ¿sí? Van a domesticar animales, van a tener una influencia cultural muy importante. Con ellos se va a iniciar el proceso de sedentarismo por todo el mundo, bueno, o por el mundo conocido hasta ese entonces. De ellos también van a tener sus huellas, van a estar reflejadas en las grandes construcciones que van a hacer. Más adelante, en el periodo neolítico, ya no solamente va a trabajar con la piedra, con los huesos, sino también con los metales. Entonces, el hombre de Cro-Magnon es el hombre de hoy en día. Si nos damos cuenta, entonces, en todo este proceso, vemos que el hombre ha cambiado, y ha cambiado mucho. Les presento esta imagen para que ustedes tengan una idea de los cambios que ha tenido el ser humano en todo este proceso de hominización. Si nos damos cuenta, fisiológicamente ha cambiado de una figura prácticamente de un primate a la figura de un ser humano, ¿no? Entonces hay bastantes cambios. El cambio principal que podemos observar es en cuanto al cerebro. Observen el cerebro del hombre de hoy, el hombre de Cro-Magnon, con el cerebro del Australopithecus. Hay mucha diferencia. Prácticamente le triplica la masa, la cantidad de masa cerebral. Entonces, esto responde por qué este hombre de Cro-Magnon se adaptó a la naturaleza, la conquistó y ahora está en un continuo progreso. Y si vemos que este hombre se ha desarrollado progresivamente, de acá a unos 100.000, 200.000 años, va a seguir progresando aún más. Entonces, si hace 5 millones de años solamente trabajamos con la piedra y ahora estamos con el celular, con la laptop, con la tablet, con la tecnología 5G, ¿qué será del hombre acá 1.000 años, 2.000 años más? ¿No? Y justo hablando de la tecnología se me va el internet, pero ya, hemos regresado. Bien, entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Y nos vemos en la clase número 3, que lo colgaré la próxima semana. Nos vemos. Muchos saludos. Dios te bendiga y la Virgen te guarde.